Muy buenos días, profesor. El día de hoy, junto a mi equipo conformado por Valentina Sepúlveda, Bárbara Fernández y quien le habla, Paolo Jaque, presentaremos nuestro transversal que trata sobre el diagnóstico financiero y la evaluación de proyectos de inversión. Bueno, acá tenemos a continuación, tenemos la tabla de contenidos y estos serán los temas a tratar. Bueno, comenzando con el diagnóstico, identificamos 4 instrumentos esenciales de inversión financiera que aplican tanto en el contexto nacional como internacional, respaldados por sus respectivos marcos regulatorios en Chile. Bueno, en primer lugar, tenemos las acciones que representan la renta variable y otorgan propiedad sobre una sociedad anónima abierta, regulada por la ley número 18.046. En segundo lugar, los bonos corporativos, que son instrumentos de deuda a largo plazo emitidos por empresas para financiar sus operaciones bajo la ley 18.045 del mercado de valores. Por tercer lugar, las cuotas de fondos mutuos que permiten a personas y empresas aportar capital administrado por profesionales de forma diversificada bajo la ley número 20.702. Y por último lugar, los depósitos a plazos, una inversión de renta fija a cambio de un interés determinado, normada por la Ley General de Bancos y Banco Central. Bueno, en cuanto a los instrumentos de financiamiento, tenemos el crédito bancario. Este préstamo es otorgado por instituciones financieras para el pago de bienes por servicios operacionales o financiar capital de trabajo. En cuanto a la emisión de bonos corporativos, este ESVAL los utiliza como método para financiar su infraestructura a largo plazo. El leasing financiero es el arriendo de activos con opción de compra, permitiendo beneficios tributarios. Y en cuanto al factoring, esta es más que nada la liquidez inmediata de ventas de facturas por cobrar. Para realizar un diagnóstico riguroso es fundamental comprender la herramienta de análisis. Bueno, en este sentido nos pasamos en 4 financieros básicos. El primero, tenemos el estado de situación financiera, que captura la fotografía de la empresa en un momento dado, dividiendo sus recursos en activos, pasivos y el patrimonio neto. El estado de resultado, que refleja la gestión operacional por un periodo de tiempo enfrentando los ingresos contra gastos para determinar si la compañía generó utilidades o pérdidas. El estado de cambio en el patrimonio, el cual detalla las variaciones de la riqueza o de los accionistas a largo plazo en el ejercicio financiero, como las utilidades retenidas o aportes de capital. Y por último, el estado de flujo de efectivo, que es crítico para evaluar la liquidez real, ya que muestra las entradas y salidas del dinero divididas en actividades operativas, inversión y financiamiento. Bueno, al analizar la estructura de inversión de SVAL, aplicamos un análisis vertical, donde salta a la vista que la empresa tiene una estructura marcadamente pesada o inmovilizada. Esto quiere decir que la gran mayoría de los recursos de la compañía corresponde a activos no corrientes, los cuales están representados por la infraestructura de distribución, las plantas de tratamiento y las redes sanitarias necesarias para operar. Por otro lado, tenemos una pequeña fracción que se destina al activo corriente. Esto está enfocado principalmente en el efectivo y en las cuentas por cobrar. Ahora, desde la perspectiva del análisis horizontal, observamos que esta estructura de activos se mantiene sumamente estable en comparación al periodo anterior. Esto es completamente lógico y normal para el sector sanitario, donde las inversiones en infraestructura son de larga maduración y no fluctúan de un año a otro. Bueno, ahora bien, ¿cómo se va a financiar esta infraestructura? Aquí es donde analizamos el pasivo y el patrimonio de la compañía. VAL presenta un nivel de endeudamiento donde la mayor parte de la empresa se financia con recursos de terceros,
Como vemos en el análisis vertical, este financiamiento externo se concentra de manera prioritaria en obligaciones a largo plazo, mientras que solo una pequeña porción corresponde a deudas de corto plazo. El porcentaje restante se sostiene con su patrimonio neto, lo que quiere decir que es con recursos propios de la empresa. Y en el análisis horizontal nos revela una excelente salud financiera y una estrategia clara de calce de plazo. Bueno, continuando tenemos los indicadores financieros de los últimos 2 periodos. Al aplicar las fórmulas comerciales a los balances consolidados actuales, obtuvimos los siguientes retos financieros para el periodo actual. El liquidez, la razón corriente nos da 1,09 veces y el TEA ácido se sitúa en 1,04 veces, asegurando que la empresa tiene capacidad para cumplir sus compromisos a corto plazo. En la actividad registramos una rotación de activos de 0,21 veces, lo que es propio de una infraestructura sanitaria inmovilizada, pero una altísima rotación de inventario de 36,4 veces al año para los materiales químicos. A nivel de endeudamiento, la razón de deuda es de 64,28%, demostrando que casi 2/3 de las firmas están financiados por acreedores externos. En cuanto a la rentabilidad, los retornos son muy favorables. Con un margen neto sobre ventas, el ROS nos da 12,65% y un ROA del 2,20%. Y el retorno sobre el patrimonio alcanza un 6,16%. Para analizar de manera integral la posición financiera de SVAL, lo hacemos a través de 4 puntos clave. En primer lugar, la liquidez. Esta se mantiene sumamente estable, asegurando la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo y reduciendo drásticamente cualquier riesgo de iliquidez temporal. En cuanto a la gestión, vemos una alta eficiencia operativa en el movimiento de inventarios químicos y de operación. Respecto al endeudamiento, un nivel cercano al 64% es completamente óptimo y aceptado por el mercado para este sector. Y en rentabilidad, vemos números favorables con un retorno sobre el patrimonio y activos en crecimiento que demuestran un control de costos eficientes. Además, las variables cualitativas del entorno, tenemos la sequía estructural, esta que obliga a SVAL a redirigir constantemente sus inversiones hacia obras de emergencia y nuevos pozos para asegurar el suministro. Y en segundo lugar tenemos el marco que hay que operar bajo el marco regulatorio de tarifas fijadas por la SISS, ya que la empresa no puede subir precios libremente para mejorar sus ingresos. Por lo tanto, la única vía real para aumentar la rentabilidad es optimizar la manera agresiva de los costos internos de operación. Esto justifica técnicamente la relevancia de proyectos de eficiencia logística como la importación de SUSPEL. Para financiar el proyecto SUSPEL, elegimos un crédito comercial con el Banco de Chile. Solicitaremos 318 millones de pesos, que cubren el 52% de la inversión a un plazo de 3 años, los cuales pagaremos en cuotas fijas mensuales, estructuradas bajo el método francés, con una tasa de interés anual del 6%. Preferimos esta vía bancaria porque emitir bonos públicos es muy caro y lento para este monto. Y aunque el proyecto se evalúa a 5 años, pagar la deuda en 3 nos beneficia directamente, porque dejamos la empresa libre de compromisos para los últimos 2 años y mientras pagamos las cuotas, aprovechamos el escudo fiscal del 27% al descontar los intereses de los impuestos. Bueno, en cuanto a los costos logísticos de comercio exterior, hemos identificado 3. El costo de adquisición, este se refiere al valor de los insumos bajo la modalidad FOB. El costo logístico COMEX, este influye en el transporte marítimo, en lo que es el trámite de aduanas y el pago de los seguros. Y los gastos operativos se refiere a todo lo que es las remuneraciones para el personal que ve y trata con el SUSPEL. En el gráfico podemos ver la proyección a 5 años, que esto es de un crecimiento del 4,5 anual.
Bueno, para evaluar la viabilidad de la importación de Suspel, estructuramos dos flujos netos de caja proyectados a 5 años. En primer lugar, consolidamos todos los datos claves, la inversión inicial en activos fijos e intangibles, el capital de trabajo necesario para la operación y los ahorros de costos logísticos que proyectamos obtener. A partir de esto, definimos dos metodologías. Por un lado, el flujo puro o económico, que nos permite medir el valor real y la rentabilidad que genera el proyecto por sí mismo, suponiendo que se financia con el 100% de recursos propios de la empresa. Y por otro lado, el flujo financiero, que evalúa el escenario real para el inversionista al incorporar el crédito comercial y el beneficio tributario del escudo fiscal. Bueno, pasando propiamente a la relación de nuestro proyecto de importación directa en el flujo económico, se calculó bajo un supuesto de crecimiento del 5% con capital en el año cero se proyecta una inversión inicial total de 610 millones, que se desglosa en 300 millones para activos fijos, 130 millones para intangibles y 80 millones requeridos para el capital de trabajo. A partir de los ahorros operativos, tras descontar los costos y el impuesto de primera categoría del 25%, el proyecto genera flujos netos operativos positivos, es decir, partiendo con 189.811.300 en el año 1 hasta llegar al año 5 con un flujo neto de 300.840.024, impulsado por la recuperación íntegra de los 80 millones del capital. Bueno, para financiar la inversión total de nuestro proyecto, que asciende a 610 millones de pesos, definimos una estructura de capital mixta. Como vemos en el gráfico, un 52% se cubrirá con financiamiento externo mediante un crédito de 318 millones. Este préstamo se pactó a un plazo de 5 años con amortización lineal e intereses decrecientes sobre saldo insoluto. Lo más atractivo de esta deuda es el beneficio tributario. El descuento de intereses nos genera un escudo fiscal del 27%, abaratando el costo real del crédito. Y el 48% restante equivale a 292 millones de pesos. Esto será financiado directamente con el capital propio de SVAL, asegurando un equilibrio óptimo entre el uso de recursos internos y el apalancamiento financiero. Bueno, en cuanto al flujo financiero de caja, aquí considera el préstamo bancario para financiar parte del proyecto. Este préstamo es de 318 millones y gracias a este financiamiento la inversión inicial que realiza con recursos propios de SVAL disminuye a 292 millones de pesos. Bueno, podemos ver el desglose de los 5 años, cómo se desglosa en la cuota del préstamo, por decirlo así. Bueno, para determinar si el proyecto es viable, primero establecimos las tasas de descuento usando el modelo CAMP con una tasa libre de riesgo del 5%, beta sectorial de 0,75. Determinamos el costo del capital propio exigido por el SVAL, que es de un 15,60%. Al combinarlo con el costo neto de la deuda, obtuvimos un costo promedio moderado del capital o WACC, el 9,75%. Por estas tasas evaluamos los indicadores de factibilidad para ambos escenarios. Para el flujo puro, obtuvimos un band de 197,50-61 y un TIR del 21,85%. Un periodo de recuperación o payback de 3,09 años. En el flujo del inversionista, que incorpora los beneficios del escudo fiscal, el rendimiento mejora alcanzando un band de 258.316.414 del 35,30%, lo que el payback alcanza un 2,43 años para recuperar el capital propio aportado. Bueno, todos estos indicadores generan las tasas mínimas exigidas, confirmando que la iniciativa genera el valor económico real para la empresa. Bueno, en cuanto a los resultados de los indicadores, principalmente partimos por el BAN. Este obtuvo resultados positivos tanto en el proyecto económico como en el financiero.
indica que el proyecto genera valor adicional a la empresa. Luego tenemos el TIR, que en el flujo económico tuvo un 21,85% y en el flujo inversionista tuvo un 36,30%. Esto significa que la rentabilidad del proyecto es superior al costo del capital exigido. Y finalmente con el payback, este nos demuestra cuál sería el tiempo necesario para recuperar la inversión de la empresa. Bueno, en conclusión, por todo lo visto en la anterior presentación, consideramos que este proyecto es viable, es rentable y representa una oportunidad concreta para fortalecer la posición financiera y operacional de SVAL en el largo plazo. Gracias.